Muy buenas mis queridos youtubers. ¿Cómo han estado? Hoy toca hablar del caballero legendario. De aquel que se dice ser más poderoso que un caballero de oro, siendo un plateado. El caballero que abandonó el santuario y a la misma Atenea para estar al lado de su amor. Hablo por supuesto del gran Orfeo de Lira. Bien, Orfeo aparte de caballero de plata, es un gran músico que tocaba la lira para el patriarca y los caballeros de oro en el santuario. Pero, un día, desapareció. Orfeo había ido hasta el inframundo para hacer un trato con el señor del mundo de los muertos, el poderoso Hades. Tocaría la lira para él, en un intento de conmover el corazón del rey del inframundo, y que éste permitiera regresar el alma de su amada Eurídice, la cual había muerto por la picadura de una serpiente venenosa. Hades aceptó el trato para alegría de Orfeo, pero este no podría volverse a mirarla hasta que llegasen al mundo de los vivos. Cuando Orfeo creyó ver la luz del sol, miró contento a su querida Eurídice, pero para su desgracia, ésta se convirtió en piedra, excepto por la cabeza. Así que ya no podría regresar con él a casa. Por lo que Orfeo decidió quedarse en el reino de Hades con Eurídice y así tocar la lira para ella, por toda la eternidad, pero quedando bajo las órdenes de Hades por el gran favor que éste le había hecho. Bueno, hay quien no le queda claro, en qué época sucedió esto. Si es el Orfeo de la mitología, si es un caballero contemporáneo de Aioria, Seilla y los demás, o si es un caballero de alguna guerra pasada. Bueno, en mi opinión la respuesta es bastante obvia, pero vamos a barajar posibilidades. Primero tenemos que es el Orfeo de la era mitológica. ¿Por qué piensa la gente que puede tratarse de este mítico personaje? Pues para empezar, su historia es idéntica a la del Orfeo mitológico. Aquel antiguo músico, perdió a su amada Eurídice por la picadura de una serpiente. Y, al igual que nuestro Orfeo, fue hasta el Hades para rescatarla y, de la misma manera, creyó haber llegado a la superficie antes de tiempo. Y además de eso, su estatus como legendario, hacen pensar que fue alguien que de alguna manera sobresalió en la antigüedad. Pero ¿sería posible que Orfeo estuviera en el Hades desde la era mitológica? Sí, podría ser, ya que Orfeo, al estar en el inframundo vivo y sin estar sujeto a las leyes de este, claramente había despertado el octavo sentido, el cual permite la libre circulación por el inframundo, teniendo control total sobre tu alma y tu cuerpo. Por lo tanto podría mantenerse allí todo este tiempo. Pero amigos, hay un motivo por el cual no podría tratarse del Orfeo mitológico, y es que Orfeo es el portador de la armadura de la constelación de la Lira. Constelación que fue creada por Zeus, al transformar la lira de Orfeo en dicha constelación, luego de que Orfeo bajase al inframundo y tuviera que quedarse allí con Eurídice. Por lo tanto, no tiene sentido que el Orfeo mitológico ya portase la armadura de una constelación que aún no existía. Otra opción sería, que se trata de un caballero de Atenea de alguna época pasada. Bueno. Aquí, la cosa es algo más complicada de desmentir, ya que tenemos pocos datos pero, tenemos varias claves para desvelar el misterio, podemos hacernos una idea del tiempo en que Eurídice lleva en el inframundo. Cuando Seilla y Shun se identifican como caballeros de bronce, Eurídice les dice que esperaba su llegada desde hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que, si es que Orfeo fuese de la misma generación que Seilla y los demás, y supongamos que obtuvo su armadura un poco antes que estos, al ser algo mayor. Decir mucho tiempo, sería ridículo, más aún estando en el mundo de los muertos, en el que pasaras toda la eternidad, y unos insignificantes 4, 5 o 10 años serían un parpadeo. Yo, me atrevería a aventurar que deben ser unos cientos de años, por lo que voy a comentar ahora. Bien, sabemos que el verdadero cuerpo de Hades duerme en los campos elíseos desde la era del mito, tras ser herido por el santo de Pégaso de aquella lejana época. Desde entonces, elige cada 243 años al humano más puro para poseer su cuerpo y comenzar la guerra contra Atenea, manteniendo así, a salvo su cuerpo original. Bien. Pues cuando Orfeo baja al inframundo a buscar a Eurídice, se encuentra en Giudecca con el mismísimo Hades, pero, sabemos que el humano del siglo XX al que Hades posee es nada menos que Shun, por lo tanto, es imposible que ese cuerpo poseído por Hades con el que se encuentra Orfeo sea Shun. Es muy probable que sea un antiguo mortal poseído. Ahora pensemos en el mortal poseído en Next Dimension. Alone, el amigo de Tenma, el antiguo Pegaso, no podemos asegurar nada pero, obviamente no parece ser él por la silueta que vemos tras la cortina. Por lo que podríamos decir que Orfeo es de una guerra anterior incluso a la época de Next Dimension. Vaya, ¿acaso ya no podemos indagar más sobre la época de origen de nuestro amigo de la lira?
Pensemos en algo, sabemos que Lost Canvas no es canónico, pero, al principio Kurumada tenía pensado que Lost Canvas y Next Dimension contasen la misma historia pero desde diferente perspectiva. Ok, sabemos que Lost Canvas transcurre en la misma época que Next Dimension, pero, en una parte vemos un flashback de la Guerra Santa del siglo XV, o sea, la anterior a la época de Lost Canvas y Next Dimension, ¿y a quién nos encontramos ahí? Bueno, no es seguro que sea Lyra, pero es una armadura muy parecida, y por el corte de pelo, podría tratarse de nuestro Orfeo. Pero hay más, fijémonos en el aspecto del Hades de ese siglo. ¿No podría ser que fueran el mismo? Desde luego, al que Orfeo le pide el favor, obviamente que Shun no es, y tampoco tiene parecido con Alon. Pero con ese Hades del siglo XV que se muestra en los flashbacks, la verdad podría ser. Sabemos que la historia de Lost Canvas está desarrollada por Kurumada, aunque con otro dibujante, pero quizás se entrelazaron las ideas. Pensad que Kurumada hace pocas cosas sin tener un sentido más grande de lo que podemos imaginar. ¿Podemos decir entonces que Orfeo es originario del siglo XV? Recapitulemos, no es posible que sea contemporáneo de Seiya por las palabras de Eurídice, y sobre todo, porque en el manga se ve como este habla con el mismo Hades, el cual en su época era Shun, así que imposible, pues en el momento de encontrarse con Eurídice, Shun aún no había sido poseído nunca por Hades. ¿Podría ser el Hades de la Guerra Santa del siglo XVIII? Bueno, por la silueta que vemos tras la cortina, no coincide con el cabello liso y lacio de Alon. Pero si pensamos en la guerra del siglo XV, sabemos que hubo un caballero de la Lyra peleando y, el aspecto del Hades de esa época, coincide bastante, obvio con el diferente trazo, con el que vemos tras las cortinas de Hideka. Así que bien. Simplemente es una teoría sin ninguna consistencia real, pero podemos sospechar que Orfeo viene de esa época. Solo hay una cosa que nos tiraría abajo esta teoría. Hay una escena que solo sale en el anime, en la que al ver a Orfeo, Seiya le cuenta a Shun la leyenda, y hay un flashback de cómo Orfeo toca su lira para los dorados, los cuales son los contemporáneos a Seiya. Pero, además de ser una escena del anime únicamente, un relleno, se podría explicar que Shun se lo imaginaba de esa manera porque no conoce a otros dorados más que a los de su tiempo. Además, el hecho de que Seiya conozca la leyenda de Orfeo, no quiere decir que sea de su tiempo, pues precisamente, una leyenda pasa generación tras generación, y habiendo recibido su entrenamiento en el santuario, seguramente la había escuchado. Además que cuando lo ven, lo toman por un muerto más, pero de todas las opciones que hemos barajado, yo me quedo con la de que Orfeo es un caballero del siglo XV por los motivos que ya dije. Bueno, las teorías son, y esto no debe ser tomado como la verdad absoluta ni muchísimo menos, simplemente como una posibilidad. Ya os dejo de dar la lata por hoy. Hasta más ver, amigos.